Bien, daremos unos minutos, ya estamos conectados a Facebook y vamos entonces a tener una oración. Vamos a tener una oración a nuestro Dios. Vamos a silenciar los micrófonos para que no podamos tener inconvenientes mientras estamos orando. Y denme un minuto, vamos a silenciar a los hermanos y ya estamos. Bueno. A ver, hermano Alberto, si tú mismo nos puedes guiar en la oración, por favor. Si Sí, fueras cómo tan no. amable. Muy bien, gracias. Sí, por supuesto. Oremos a nuestro Dios. Oremos. Queremos ir delante de tu presencia, Señor, agradeciendo siempre todo lo que recibimos de tu mano. Gracias, Señor, por estos medios que tenemos de estar comunicados entre nosotros. Gracias, Señor, por la bendición de poder estar juntos así, Señor. Queremos agradecer porque recibimos demasiado en nuestras vidas y teniendo donde dormir y que comer, techo, Señor, ya demasiado. Pero queremos, Señor, rogar por aquellos que están sufriendo necesidades, pasando malos momentos. Sabemos, Señor, que el mundo está así, con problemas económicos y problemas de salud. Pero sabemos, Señor, que no somos de este mundo y que somos ciudadanos del cielo, cristianos, hijos tuyos, Señor. Te rogamos que tu mano protectora esté sobre todos nuestros hijos, Señor. Te rogamos en esta tarde que podamos abrir nuestra mente para que el alimento espiritual que necesitamos cada día entre nuestro corazón, nuestra mente, pongamos en práctica y llevemos a otro, Señor, la enseñanza. Gracias por las personas involucradas en este trabajo de hace ya mucho tiempo. Te rogamos que estés en la mente del hermano Mark, que sabemos, Señor, que quiere traer esta tarde alimento espiritual para nosotros y que de su boca salga tu palabra, Señor. Queremos dejar esto delante de ti, pedir por favor que escuchen nuestra oración. Por Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Amén, Señor. Muy bien, antes de dejar a mi hermano, quisiera dar la bienvenida a quienes han estado ingresando durante este tiempo, como mi hermana Claudia, y veo a mi hermana Mistala también. Así que bienvenidas, hermanas. Gracias por acompañarnos día a día. Y hemos entonces ya de iniciar nuestra reunión del día de hoy. Hermano Marco, si puedes activar su micrófono para ya comenzar, hermano. Dios le bendiga. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en el mensaje de hoy. No tengo que convencer a este auditorio de la suficiencia de las Escrituras. La Biblia misma reclama ser suficiente. Según a Timoteo, por ejemplo, capítulo 3, versículos 16, 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que reclama la Biblia. Y cuando nosotros predicamos y anunciamos esto, ojalá que a la vez entendamos que un conocimiento de las Escrituras no es un fin en sí. Y cuando llega a ser un fin en sí, salen por lo menos dos problemas: acusaciones contra la iglesia, acusaciones como ustedes de la Iglesia de Cristo ponen demasiado énfasis en el estudio. Una acusación como recibí una vez cuando la iglesia donde yo predicaba en otro estado patrocinaba un artículo en el diario, el periódico de la ciudad, y escribí sobre este tema y alguien respondió: es que ustedes en la Iglesia de Cristo convierten la religión en asunto intelectual. Ustedes no manifiestan ningún sentimiento, ninguna emoción, ningún gozo. Por otra parte, aún entre cristianos, cuando recalcamos mucho la suficiencia de las Escrituras, podemos salir con la presunción. La presunción porque, bueno, yo he tenido preparado esta lección bíblica, yo puedo contestar las preguntas de mis vecinos, yo puedo debatir con el sectario, yo conozco estos hechos y datos y
y sobre todo quedar satisfechos con la presente condición espiritual de uno y nuestro presente conocimiento. Pablo en Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 14, también habla del conocimiento. Y si me permiten compartir la pantalla, yo ocuparé un PowerPoint de esto. En Colosenses 1, del 9 al 14, él habla de cómo él pedía en oración por los cristianos en Colosas. Él pedía que fueran llenos del conocimiento. Y nosotros queremos entonces hablar de esta idea hoy. El verdadero conocimiento y su efecto. ¿Era este conocimiento un fin en sí o hubo un mayor efecto, una mayor meta para ello? Y eso es lo que queremos descubrir en el mensaje de hoy, en este texto. Y convendría empezar por leyendo el pasaje. Si quieren acompañarme, Colosenses 1, vamos a leer del 9 al 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pablo después, en esta carta, el capítulo 3 y el versículo 16, hablará de cómo la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros. En ese caso, mediante el canto de himnos. Pero el énfasis es lo mismo. La palabra de Cristo morando en abundancia en nosotros, llenos de este conocimiento de la voluntad de Dios. Pablo no pedía disculpas por anunciar estas cosas. Y no era solamente asunto de Pablo. Me acuerdo de Pedro, por ejemplo, el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 5, diciendo que conocimiento es una de las cosas que debemos de añadir a nuestra fe, como las 7 virtudes que a veces llamamos. La segunda de estas cosas, después de la virtud, debemos añadir conocimiento a nuestra fe. Estos apóstoles no pedían disculpas por hacer hincapié, énfasis en la idea de conocimiento en el cristiano. Pero nótese que Pablo empieza aquí en nuestro texto, Colosenses 1:9, con la frase por lo cual. Es una vista hacia atrás a los versículos anteriores, los versículos 4 al 8, donde Pablo en oración hablaba de las cosas por las cuales daba gracias a Dios por ellos. Él agradecía a Dios porque los colosenses ya tenían fe, amor, fruto y ese tipo de cosas. Y ahora Pablo ora, pide por ellos en oración que crezcan en estas cosas y Dios seguramente contestará la oración de Pablo. Nótese este ciclo que crece. Uno produce, otros ven que estamos activos y produciendo y ellos oran por uno y Dios contesta esas oraciones y el crecimiento viene. Estamos viendo aquí una ilustración de un principio que Cristo hablaba en Mateo 13:12. Cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Estos colosenses tenían fruto que mostrar de las oportunidades que Dios les había dado. Ellos ya tenían fe, amor y fruto, dice Pablo en 4 al 8. Ahora Pablo va a orar por ellos y usted sabe que Dios va a contestar esa oración. Y lo mismo puede pasar y debe pasar con
nosotros. Nótese que Pablo dice, por lo cual, también nosotros desde el día que lo vimos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esa frase en sí implica la aplicación del conocimiento. Por lo tanto, ya estamos con una muestra de que el verdadero conocimiento tiene que influir en la vida de uno, porque sabiduría es la aplicación de conocimiento. Y lo que vamos a ver en breve es, y el bosquejo del sermón es lo siguiente de los versículos 10, 11, 12, que Pablo quiere que los colosenses crezcan en este conocimiento para tres cosas. De hecho, él usa la palabra para que andéis, versículo 10. Andar como es digno de Dios, versículo 10. Andar fortalecidos, versículo 11. Y andar agradecido, dando gracias, versículo 12. Este será el verdadero efecto del verdadero conocimiento. Un conocimiento de las Escrituras, de la voluntad de Dios, no es asunto solamente intelectual. Es para que andemos como es digno de Dios, para que andemos fortalecidos, para que andemos agradecidos, gozosos. Versículo 12. Ahora, antes de entrar en los detalles de esto, porque Pablo mismo va a elaborar los tres puntos, vamos a tomar un momento para mirar la palabra conocimiento y por qué el título verdadero conocimiento. Pablo no emplea la palabra griega por conocimiento, la palabra común. Él emplea la palabra epignosis. Y la palabra tiene en su raíz la palabra común, gnosis, que significa conocimiento, pero con un prefijo agregado, el prefijo epi, que primariamente tiene un sentido espacial. Cuando los griegos agregaban epi a una palabra, significa sobre. Pero de la idea espacial sobre, no está lejos la idea de algo superior o mejor o aún el concepto de intensivo. Y muchas veces epi no significaba sobre, sino intensivo. Cualquier cosa, la raíz, ese concepto en forma intensiva. En este caso, epignosis sería conocimiento en su sentido intensivo. Y de esto entonces, la idea de un conocimiento verdadero. A diferencia del conocimiento artificial que los falsos maestros ofrecían en Colosas. Por ejemplo, Colosenses capítulo 2, versículo 4, Pablo después va a decir, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y luego en los versículos 16 al 23, él habla en detalle de este conocimiento que ofrecían los falsos maestros. Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como
y luego algunos de los preceptos de estos falsos maestros. No manejes, ni gustes, ni aun toques. Muchos eruditos creen que estamos viendo en este pasaje, en esta carta, las primeras muestras del gnosticismo, cosa que aparecerá también en las cartas de Juan, la carta de Judas, en otros lugares en el Nuevo Testamento. Un ramo de los gnósticos eran aquellos que querían negar todo placer al cuerpo y maltratar el cuerpo. No manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, dice Pablo, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Y pensamos en los monjes que vivían en esos castillos aislados y oscuros y fríos. Y wow, qué espiritual han de ser ellos. ¿Cómo se han dedicado a... Tienen cierta reputación de sabiduría, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, dice el apóstol inspirado. Y descarta este gnosis falso. Si estamos viendo las primeras muestras del gnosticismo en esta carta, fíjese usted en ese nombre gnosticismo. Usted ve allí la palabra gnosis en el griego, que significa ¿qué? Conocimiento. Porque los gnósticos reclamaban tener un gnosis secreto que nadie más tenía. Si quieres tener este conocimiento nuestro, vas a tener que ser iniciado en nuestro grupo mediante algunos ritos secretos y esto y aquello. Y solamente nosotros tenemos este gnosis. Y Pablo toma la palabra de ellos, pega un prefijo epi y dice que el cristiano debe ser lleno del verdadero gnosis, no el gnosis que está ofreciendo el gnóstico. Así que tal vez esto será la idea, porque Pablo emplea esta palabra aquí, el conocimiento genuino, auténtico, fidedigno. Vine, comentando sobre la palabra griega, epignosis, dice un conocimiento total, un discernimiento. Una versión que tengo traduce pleno conocimiento. La nueva versión internacional traduce aquí que Dios les haga conocer plenamente su voluntad. Tal vez esto será la idea de epignosis. Un conocimiento total, un pleno conocimiento. O si puedo agregar una idea aquí del contexto que sigue, un conocimiento que no se duerme acá en la cabeza, sino que sale en la vida de uno, lo cual es el propósito y el presupuesto de este sermón, o más bien el punto del texto inspirado que estamos viendo aquí. El verdadero conocimiento de Dios sale en la vida de uno. Y la verdad es que no tenemos que escoger entre las dos ideas. Muy probable que estas dos y tal vez otras tendrá en mente Pablo aquí con el uso de esta palabra. Pero estamos preparados ahora para ver las tres cosas, tres fines objetivos que Pablo tenía en mente con este conocimiento verdadero, llenando a los colosenses. Y la primera cosa es que sean llenos de este conocimiento, dice Pablo, para andar agradando a Dios. Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En otras palabras, una vida de servicio. Resumida en esta frase, andéis
como es digno. Qué desafío, ¿verdad? Varias veces en el Nuevo Testamento, el texto inspirado no simplemente nos dice cómo debemos de vivir, sino que nos lo presenta en un desafío de andar como es digno del Evangelio de Cristo, por ejemplo, Filipenses 1:27. O digno de la vocación, Efesios 4:1, con que fuimos llamados. Bueno, ¿qué tan grande o digna es nuestra vocación? ¿Mediano? ¿Muy grande? ¿Muy supereminente? Pablo pasó 3 capítulos, Efesios 1, 2 y 3, hablando de la grandeza de nuestra vocación, para poder llegar a 4:1 y decir que andemos como es digno de ella. ¿Qué tan digno es el Evangelio de Cristo? ¿Algo de digno? ¿Muy digno? Bueno, que andemos como es digno del Evangelio, Filipenses 1:27. Aquí, Pablo dice que andemos como es digno del Señor. Qué tremendo desafío. Es más que conocer algunos mandamientos y cumplir. Y yo estoy cumpliendo, hermano Marco, con muchos mandamientos, casi todos, 99. Es andar como es digno del Señor. Y el Señor, hermanos y amigos, es digno de esta frase que Pablo dice enseguida en el texto, agradándole en todo. Dios es digno de complacencia en nosotros como criaturas de Él. No agradando al hombre, lo cual ocupa demasiado tiempo o esfuerzo nuestro. Nos levantamos en la mañana y ya estamos vistiéndonos para agradar a los hombres. Por eso ponemos la moda corriente. Y salimos y hablamos como ellos hablan y nos reímos de las cosas que se ríen ellos y queremos agradar al hombre. Y nuestro Creador, que nos ha dado el aire que respiramos y podemos vestirnos de esta forma y hablar como hablamos porque Él nos da este aire que respiramos, a Él ni siquiera entra en la cabeza. ¿Por qué un conocimiento de las Escrituras, hermanos? Para que cada día andemos agradando a Dios. Y si yo estoy cumpliendo todos los mandamientos hoy y nunca me entra en la cabeza que estoy haciendo eso para agradar a Dios, ¿cómo será mi obediencia? Como agradó delante del Señor que Salomón pidiese sabiduría, primero de Reyes capítulo 3, versículo 10. No pidió largura de vida, no pidió la vida de sus enemigos, no pidió muchas cosas. Dios dice que Dios reconoce que el hombre suele querer en su egoísmo. Pidió sabiduría para poder manejar un pueblo tan grande. Acaba de ser puesto en el trono y él se siente como niño delante de este pueblo. Yo no sé cómo manejarlo. Dame sabiduría. Y agradó, dice el texto. Agradó al Señor. O como dice Jesucristo, Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Claro que hay lugar para obediencia a los mandamientos de Dios. Pero de este amor de querer agradar a Dios es la idea. Y luego, volviendo a nuestro texto aquí en Colosenses 1, Pablo define la idea de andar como es digno el Señor con esta frase, llevando fruto en toda buena obra. Lo cual me recuerda el salmista en el primer salmo, cuando él habla del hombre que escoge no andar con los malos de este mundo, sino meditar en qué, la palabra de Dios. Dice el salmista en el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo.
Y Cristo en Juan 15 emplea la figura de otro tipo de fruto, no aquel que viene de un árbol, sino aquel que viene de una vid. Yo soy la vid verdadera. Vosotros los pámpanos. Mi Padre viene podando. Pero toda la figura es esto aquí de llevando fruto. Y cuando lo pensamos, sea la uva de una vid o un durazno de un árbol, fruto es algo, número uno, que se ve, y número dos, brinda beneficio a otros, ¿verdad? Cristo nos dijo que podemos identificar y debemos identificar un árbol no por sus hojas, sino por su fruto. El fruto es algo que se ve. Y el punto es que yo debo estar adquiriendo este conocimiento para que mis compañeros de trabajo, compañeros de escuela, vecinos, gente en el mundo, ve algo en mí, algo diferente, algo lindo y bonito. Y no es así la forma en que Pablo presenta la idea de las diferentes responsabilidades y obediencia en la iglesia, ya en Tito capítulo 2, cuando se dirige a los miembros ancianos y las hermanas ancianas y las jóvenes y los jóvenes y trata de los 4 grupos y lo que cada uno debe estar haciendo. No dice cosas como que Tito 2:10, para que adornen la doctrina de Dios. Adórnenla. Algo que gente en el mundo va a ver. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué las jóvenes amando a sus maridos y a sus hijos y siendo cuidadosas en su casa? Porque el mundo está mirando. Y o van a ver y blasfemar, o van a ver algo bonito allí. Van a ver la doctrina de Dios adornada, como el fruto hace a un árbol. Y fruto, obviamente, brinda beneficio a otros. Es algo para comer. No solamente satisface el hambre, no solamente sostiene sustento para el cuerpo. Es dulce, es rico, es postre. ¿Y qué beneficio para otros nuestro conocimiento de la palabra de Dios? Santiago dijo, ¿verdad? Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula es esto. Y usted puede citar el resto, ¿verdad? Visitar a los huérfanos, etc. Pero nótese cómo este conocimiento en el cristiano va a tener un beneficio para el huérfano, para la viuda. Los huérfanos y viudas se han beneficiado del conocimiento tuyo, hermano, el mío. ¿Cuántos perdidos en el mundo han recibido algún beneficio de mí con todo este conocimiento que yo tengo de la Biblia? Oh, sí, yo he dado duro con los bautistas sobre el bautismo y con los metodistas sobre el órgano y la música instrumental. Pero ¿qué fruto han disfrutado de uno? ¿Qué bien les he hecho? ¿Les he predicado el evangelio? Llevando fruto en toda buena obra es parte del efecto de este conocimiento verdadero. Romanos capítulo 7, versículo 4, por ejemplo. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y en Efesios capítulo 2, versículo 10, el apóstol Pablo escribe, porque somos hechura suya. Acaba de decir que no nos salvamos por nuestras obras, más bien somos hechura. Alguien sí ha estado obrando, no nosotros, sino Dios. Él ha estado obrando para hacernos, convertirnos en lo que debemos ser. Creados en Cristo, ¿ve? Creados en Cristo Jesús
para buenas obras. Ahí entra las obras de nosotros. Pero Dios es quien empezó obrando. Y Él nos salvó, nos convirtió en cristiano para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No las buenas obras que se nos ocurran hacer, que a mí me gustan hacer, que yo creo que sean buenas, son las que Dios preparó y Él las ha revelado en el Nuevo Testamento y allí vamos y allí hacemos las obras que Él ha especificado allí y le glorificamos. Un sinnúmero de textos. De hecho, el pasaje con que empezamos, a lo mejor conviene volver allí, 2 Timoteo 3:17. ¿Con qué fin estas escrituras inspiradas por Dios? ¿Con qué fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el fin. Y luego, andar como es digno del Señor, agradándole, llevando fruto, creciendo en el conocimiento de Dios, dice Pablo. Podemos enfocarnos en creciendo primero, porque el árbol frutero está vivo y cuando deja de crecer, muere, ¿verdad? Una de dos cosas, está creciendo, llevando fruto o está muriéndose. Tenemos que estar siempre creciendo, no podemos llegar a una etapa y bueno, hermano Marco, yo tengo 25 años en el Evangelio, yo no necesito crecer más. Pero nótese que Pablo no solamente dice creciendo en el conocimiento, dice en el conocimiento de Dios. Compárese esto con la frase en el versículo 9, donde habló del conocimiento de su voluntad. Aquí el conocimiento de Dios. Y la verdad es que necesitamos un conocimiento de ambas cosas. Lo que Dios es y lo que Dios quiere. Y muchas veces nos enfocamos en una o la otra cosa. Conozco a muchos hermanos que se enfocan solamente en lo que Dios quiere. ¿Cuáles son los? Oír, creer, confesar, arrepentirse, bautizarse, cantar, no usar instrumento de música, ofrendar, pero solamente el primer día de la semana, ser el Señor solamente el primer día de la semana, no cada 3 meses, no y aquí. Y conocen muy bien la voluntad de Dios y no conocen a Dios. No conocen sus características. Miren a Dios como si fuera una cosa en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo. Allá hay un Dios ahí severo y áspero y esto y aquello y muy exigente. Y aquí en el Nuevo Testamento no conocen a Dios en realidad. Porque Dios es lo mismo ayer, hoy y mañana. Y aunque ha habido un cambio de testamentos, muchos hermanos no pueden ver que es el mismo porque realmente no conocen a Dios. Han estado enfocándose tal vez en sus mandamientos, pero no han crecido en un conocimiento de Dios, Dios mismo. Y esto en gran parte porque no han estado pasando tiempo con los relatos del Evangelio. Dios se hizo carne y moró entre nosotros. No tenemos que adivinar o suponernos cómo será Dios. Lo vemos en los relatos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero muchos no los estamos leyendo. Por lo tanto, no sabemos cómo Jesús reaccionó a diferentes desafíos, cuánta paciencia tenía o no tenía, y cómo se puede equilibrar su paciencia con su severidad y la bondad y severidad de Dios. Y se enfocan en algunas características de Dios, ignoran otros y salen no conociendo a Dios, mientras piensan que conocen a Dios. El verdadero conocimiento sigue creciendo en nuestro conocimiento de Dios mismo, porque Él es digno de esto. Y luego, fijémonos ahora en Colosenses capítulo 1, versículo 11. La segunda meta objetivo de este conocimiento que Pablo pide en oración para los colosenses.
cuando dice fortalecidos con todo poder. Y hay una conexión entre conocimiento bíblico y fuerza. Es la siguiente, creo que el salmista lo expresó bien, o mejor en Salmo 9, versículo 10. Salmo 9, 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Ahí está el conocimiento. Y la palabra nombre, usted ya sabrá, significa la naturaleza de Dios. Los que conocen la naturaleza de Dios, han pasado tiempo con Él en las Escrituras. ¿Qué pasa? Confían en Él. Ahí está la fuerza. Confianza en Dios para el futuro, hermanos, está basado en un conocimiento de sus obras en el pasado. Un conocimiento de lo que Dios hizo con José, por ejemplo, lo que Dios hizo en el Éxodo, sacando su pueblo de Egipto, lo que Dios hizo en la vida de Daniel, en los apóstoles, en Hechos capítulo 3 y 5, cuando son perseguidos por las autoridades. ¿Cómo era Dios en todas estas cosas? Ayudó a José, rechazado por sus hermanos, vendido como un esclavo allí, pero sigue confiándose en Dios, y cuando llegue, Dios les prospera en Egipto. Y allí la esposa de Potifar le acusa injustamente, por lo tanto es echado a la cárcel injustamente. Y da espaldas a Dios, no, sigue confiándose en Él. Y Dios le prospera en la cárcel. En lo bonito, en lo feo, Dios le prospera, Dios le ayuda. Y en eso, Él hace el bien a dos compañeros de cárcel, y de repente uno de ellos se le olvida a él. Interpreta su sueño, pero en vez de hablar por José ante el faraón, se le olvida. Otra vez la injusticia. ¿Pero qué? Dios al final le levanta a número 2 en toda la nación. Mira, ¿por qué leamos estos relatos? Para saber que Dios permanece con la persona en los altos, en los bajos, que nunca pierde su confianza en Él. Y Dios, al fin y al cabo, le va a prosperar. El gran poder de Dios en el Éxodo. ¿Cuántos altos y bajos tenía el Éxodo? Apenas salen de Egipto, ya están frente al mar ahí, y los egipcios persiguiéndole por detrás. ¿Y qué hicieron el pueblo? Lo que nosotros hoy hacemos cuando nos cae algún problema. Empiecen llorando. ¿Por qué nos sacaste aquí? Porque no había suficiente sepulcro allá para morir. Y Dios abre el agua allí, pasan por encima de tierra, Dios les salva, y 3 días después quejándose de que no hay agua, Dios da agua, algunos días después no tienen comida, y ve otra vez quejándose, pero Dios, aun con estos, seguía fiel y ayudaba. ¿Qué hacía con Daniel? ¿Qué hacía con los apóstoles? ¿Por qué estudiamos todos esos relatos, Nuevo y Antiguo Testamento? Porque produce fuerza en nosotros. A la medida que creemos que Dios va a actuar lo mismo con nosotros hoy. Fe produce. Y fe produce la fortaleza. Fortalecidos entonces para salir a guerra espiritual, por ejemplo, según a los Corintios 10, 4 y en adelante. Vestido de toda la armadura de Cristo, Efesios 6, del 10 al 18. Pero fortalecidos mediante este conocimiento. Y si yo estoy leyendo la Biblia y conozco un montón de hechos de la Biblia y no ando fortalecido, hay un problema aquí. El verdadero conocimiento no está teniendo su efecto. Pero Pablo explica esta vida de fortaleza en el versículo 11 con otra frase, cuando dice, conforme a la potencia de su gloria. En otras palabras, Pablo define muy bien el grado de poder. Poco, mediano o mucho. ¿Qué clase de poder? Fortalecido con poder. Bueno, tremendo poder. Es poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Qué tan grande es su gloria?
es poder de grado de la resurrección, el poder de Dios para resucitar a un muerto. Efesios 1, empezando en el versículo 19. Pablo hablando de lo que pide en oración para los Efesios, que sepan cuál la supereminente grandeza de su poder. Es como que le hace falta Pablo adjetivo para describir ese poder. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese tipo de poder. Podemos ser fortalecidos con ese grado de poder. Y mencionamos poder o fortaleza para salir a guerra espiritual. En realidad, Pablo no lo menciona aquí en este texto. Pablo menciona otra cosa, otro fin de esta fortaleza. En nuestro texto aquí de Colosenses 1:11, cuando él dice para toda, y menciona dos cosas, paciencia y longanimidad. La palabra paciencia viene de la palabra griega hupomone, que significa paciencia respecto a las cosas, circunstancias o adversidad. Literalmente la palabra significa un permanecer bajo. Menos la palabra permanecer y prefijo upo, bajo. Permanecer bajo. Es como que yo tuviera una tremenda carga en mis hombros y tengo que llevarla a cierta parte y yo permanezco debajo, no me caigo. Permanezco debajo y llevo la carga a su destino. Paciencia respecto a las cosas o circunstancias. Y un conocimiento de la voluntad de Dios mismo, produce fortaleza en el sentido de permanecer bajo circunstancias. Un tren puede subir un cerro por una de dos maneras. O quitar parte de la carga o darlo un motor más fuerte. Vivimos cerca de un pase en una cordillera y de vez en cuando observamos los trenes entrar y salir. Y cuando están subiendo, a veces vemos que ponen 3, 4, 5 locomotoras para subir esa grada. Ellos, en vez de quitar la carga, ponen un mayor motor ahí. Y de igual manera, nosotros podríamos subir los cerros de esta vida si Dios quitara la carga encima. Pero Dios no quiere quitar. Dios es un Dios de la gracia. Él quiere dar. Así que como el apóstol Pablo, según a los Corintios, pedimos y pedimos y pedimos que Dios quite este aguijón en la carne y Dios en vez de quitar da. Mi gracia basta, dice Dios. Dios quiere darnos un mayor motor. Nosotros queremos que Dios quite la carga y Él quiere dar mayor motor. Y alguien dirá, bueno, al fin y al cabo, quitando la carga, mayor motor, el mismo efecto. Tú pasas por el cerro. No. ¿Qué pasa cuando saliendo de Los Ángeles aquí, por la grada del pase El Cajón, ahora viajo un día y llego a la tremenda cordillera que se llama las montañas rocosas acá, Rocky Mountains? Ellos están en una altura aún mayor. Eso de quitar solamente la carga allá atrás no me va a ayudar para este mayor cerro. No es lo mismo. Lo que queremos es que Dios quite la carga. Lo que necesitamos es que Dios nos da mayor fortaleza, mayor poder. Y para cuando estemos en pandemia, cuando el doctor me anuncie mañana, lo siento amigo, tienes el cáncer, te damos 6 meses. Cuando se me muere una hija, niña de 3 años apenas. Fortalecidos con todo poder para toda paciencia.
estas cargas de la vida las sobrevivamos con gozo, dice Santiago, ¿verdad? Santiago 1, 2 al 4, porque sabemos que harán más fuerte nuestro motor. Y luego, fortalecidos para toda longanimidad. Esa es la palabra griega macrothumia, que significa paciencia respecto a las personas. Es una cosa tener paciencia respecto a las cosas, otra respecto a las personas. Porque las personas pueden ser personas hostiles, difíciles, contrarias. La mayoría de las versiones, por ejemplo, la Biblia de las Américas, agregan con gozo aquí, mientras la Reina Valera del año 60 lo coloca al principio del siguiente versículo. No hay mayor significado aquí. Las dos ideas están en el resto de la Biblia. Jesús, por ejemplo, Mateo 5, 10 al 12. Bienaventurados, gozaos y alegraos. ¿En qué contexto? La persecución de hombres difíciles, hostiles. Uno puede tener paciencia respecto a las personas si tiene un verdadero conocimiento de Dios y de las Escrituras. ¿Está bien que un hermano ande rumbo al cielo, pero con cara larga de tristeza? Pablo dice que el verdadero conocimiento nos permite tener fortaleza con gozo. Con gozo. Lo cual nos lleva al último punto y objetivo de este conocimiento verdadero. Una vida de alabanza. Versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre. Bueno, dándole gracias ¿de qué? ¿O por cuáles cosas? Agradecidos por cuáles cosas. Otra vez, Pablo especifica. Número 1, que nos hizo aptos para participar de algo. Y no tengo que elaborar mucho esta idea porque esto era el sermón de ayer, ¿verdad? Pero implica que antes de entrar en la iglesia, antes de nuestra conversión, estábamos o éramos ineptos, inhábiles, incompetentes. No queremos verlo así. Queremos verlo como que, pero hermano Marcos, yo no era una persona tan mala, yo era un muy buen ciudadano y yo pagaba mis impuestos y yo ayudaba a los vecinos. Claro, no estaba bautizado, pero yo no quedaba lejos de un cristiano. Lo siento, hermano, pero usted no está viendo las cosas por la perspectiva bíblica. Antes de tu bautismo, como antes del mío, yo era inepto para la vida de cristiano, para la iglesia, para el cielo, y Dios tuvo que hacerme apto. No podemos agradecer bien el presente sin acordarnos del pasado o sin ver bien cómo éramos en el pasado. Pero nos hizo aptos para participar de la herencia, y esto tiene que producir agradecimiento. Una herencia es algo dado en promesa, pero realizado después. Por lo tanto, el punto anterior de fortaleza para toda paciencia. Vivimos en un mundo que nos enseña que todo lo podemos tener hoy. Saque el teléfono, hago un clic allí y comida, transferencia de fondos, enviado esto y aquello. Estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Es una herencia para la cual Dios nos ha hecho. Y herencia significa esperar. Significa tiempo. Pero de todos modos, gozo, asunto de agradecimiento. Porque estamos heredando no de un padre terrenal acá. Estamos heredando del Dios de todo el universo. ¿Cómo ha de ser esta herencia? Bueno, Pedro trata de darnos una idea en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 4, una herencia incorruptible. Las mejores de casas con piscina y mejores de automóviles y televisores se oxidan, vuelvan a necesitar pintura, se echan a perder, son corruptibles.
hay algo en el cielo que nunca va a oxidarse y está reservada para mí. Yo tengo una casa aquí, gracias a Dios. Y cada rato tengo que ponerle nuevo techo. Hace poco llamé para que vinieran a cambiar algunas ventanas que se echaron a perder. Gotea de vez en cuando. Tengo que volver a pintarlo. Yo estoy soñando con el cielo donde hay una herencia incorruptible. No voy a conocer la palabra mantenimiento. Y yo no he empezado a hablar del automóvil que tengo. Incontaminada. De vez en cuando escuchamos de aviones grandes que chocan, mueren lamentablemente centenares de personas. Y después de meses y años de investigación descubren que hubiera algún defecto allá en un rincón de la alita donde el metal estaba, había una contaminación ahí y se rompió y eso produjo esto y terminó en un tremendo. No vamos a llegar al cielo y encontrar allí que hubiera un defecto y sale contaminado. Y luego la descripción, el adjetivo que más me gusta, inmarcesible. Las mejores de gustos acá en este mundo pierden su gusto con el tiempo. Mencioné automóvil ya. Compramos un automóvil y por un tiempo tiene todo ese olor a nuevo. Y cada vez que entramos, ¿pero cuánto tiempo dura ese olor a nuevo? Y estamos con esta cosa que tal vez ahorramos y compramos el automóvil más nuevo, más corriente. Y al año estamos viendo la misma marca, pero de este año, como quisiera uno como ese. Las cosas acá siempre pierden su encanto. La herencia en el cielo es inmarcesible. Significa que nunca se marchita su encanto. Nunca se disminuye su encanto. Reservado en los cielos para vosotros. Con razón que vivimos una vida de alabanza a Dios por esta herencia. Le alabamos porque nos ha librado, dice Pablo, y explica de cuáles cosas. De la potestad de las tinieblas. Esto habla del dominio del pecado, como Pablo lo habla en términos más concretos en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y luego en el versículo 16 del mismo capítulo, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia. Y el hombre anda engañándose creyendo que la gran selección del hombre es entre la libertad y la esclavitud. Y no entiende. La única selección que tiene el hombre es entre amo y amo. Todos vamos a servir a algo o a alguien. Y será la justicia para vida o pecado para la muerte. Habla esta potestad de las tinieblas, de las adicciones, del alcohol y las drogas y pecados cuyas consecuencias son más visibles tal vez. Pero también habla del dominio del pecado en cosas no tan visibles, cosas que no queremos reconocer o por lo menos en uno mismo, como el poder de las riquezas y el materialismo. 1 Timoteo capítulo 6 del 9 al 10, que nosotros los hermanos en Cristo, miembros de la iglesia, estamos cayendo bajo este poder y no lo sabemos. Caen, dice Pablo, en tentación y lazo. ¿Qué es la figura del lazo? Yo no tengo que explicárselo. Usted entiende muy bien. Y el materialismo está enredando, ligando a muchos hermanos en Cristo. No pueden lo que podrían hacer en la iglesia porque tienen sus manos amarradas por el materialismo, un amor al dinero.
En fin, obedecer cada codicia, apetito carnal es obedecer a Satanás, que lo ignoremos o no. Pero nos ha librado, ¿verdad? De esto, dice Pablo, cuando tenemos un entendimiento verdadero de las cosas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nótese el contraste entre reino y potestad, ¿verdad? La idea es más que simplemente Dios nos puso en un edificio que dice Iglesia de Cristo por fuera. Cuando yo me salvé, hermano, eso es lo que pasó. No, es la idea de que ahora yo estoy bajo el control de Cristo. Yo estoy bajo el mando de Cristo. Eso es lo que pasó cuando obedecí el Evangelio. De tinieblas a luz. Por lo tanto, ahora podemos ver, lo cual es una figura bíblica de saber cosas, entender cosas. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, vemos de dónde venimos, entendemos realmente de dónde venimos. Hubo un creador. Y vemos el propósito de las pruebas y aflicciones, como acabamos de estudiar hace poco. Y vemos que veremos a nuestros queridos hermanos resucitados un día. Primero los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. No como algunos estaban engañando diciendo que muerto ya no volverás a verlos, y producía tristeza, obviamente. Tampoco queremos que ignoréis, dice de Pablo en ese pasaje. Y con un verdadero conocimiento de las cosas, vemos que viene un juicio final y podemos prepararnos. No tenemos que temerlo. No tiene que ser asunto de miedo. Primero los Tesalonicenses 5, versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Ve la conexión que Pablo hace entre gente de luz? Sois hijos de luz, hijos de día. Y como esto quita toda sorpresa del juicio venidero. Alabamos a Dios y nos regocijamos porque hay redención. Esto es la figura del terrorista que pone la pistola al rico millonario y toma a su hija por rehén. Y ahora el millonario tiene que pagar $1 millón para que la suelte. Dios tuvo que pagar para que estuviéramos o fuéramos sueltos de las manos del gran terrorista, Satanás mismo, y perdón de pecados. Otra forma de expresar la misma transacción. Toda culpa borrada, toda pena borrada. ¡Qué alivio sentimos en este perdón! Con razón que vamos a, con gozo, dar gracias al Padre. Un estudio de la Biblia debe movernos a alabar a Dios en nuestras oraciones y cantar con entusiasmo, como el salmista en Salmo 9, versículos 1 y 2. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Yo no estoy hablando aquí de cantar himnos que conocemos de memoria, con los labios moviéndose allí, pensando en el partido de fútbol que va a ocurrir. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Y nótese la idea de contarlo a otros. En los versículos 11 y 14 del mismo Salmo, Salmo 9, 11. Cantad a Jehová, que habita en Sión. Publicad entre los pueblos sus obras. O versículo 14, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión. Ahí es donde entran y salen toda la gente. ¿Estamos contando eso a otros? Y un estudio de la Biblia debe movernos a arrepentirnos y confesar nuestro pecado, lo cual también alaba a Dios. ¿Cómo lo sé? Josué con Acán, ¿se acuerda? Josué capítulo 7, cuando Josué comete pecado y todo el pueblo es afectado.
Dice Josué a Acán en el versículo 19, entonces, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Una confesión de nuestro pecado alaba a Dios. ¿Por qué? Porque es el momento cuando nosotros llegamos a decir lo mismo que Dios está diciendo. Dios está diciendo, pecador, y yo estoy aquí diciendo, bueno, pecador, pero es que las circunstancias, y pero, y poniendo pretextos, y sí, yo hice eso, pero si usted hubiera estado en mis zapatos. No, yo pequé, yo ofendí a mi creador, punto. Yo estoy mal, equivocado. Esto da gloria a Dios. Algunos, al no arrepentirse, no dan gloria a Dios. Apocalipsis 16, versículo 9, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Así que un estudio de la Biblia debe moverme a estas cosas, lo cual nos lleva a la conclusión. ¿Convertimos la religión en asunto meramente intelectual? ¿Debemos vivir la Biblia más de lo que estamos estudiándola? Bueno, tal vez. Y si es así, esos serán abusos, pero no debemos descartar el conocimiento por el abuso. La Biblia siempre nos enseña la importancia de llenarnos del conocimiento de Dios y de su voluntad, porque es la base de la vida cotidiana, es la base de las buenas obras, es la base del gozo y alabanza a Dios. Sigamos estudiando la Biblia para el verdadero conocimiento y después sirvamos fortalecidos alabando a Dios. Gracias por su atención. Devuelvo el micrófono al hermano encargado. Muy bien, gracias a Dios, gracias a mi hermano Marco por la excelente lección, algo que nos ha venido a llenar de cosas tan interesantes, dice, lleno de toda sabiduría, para agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Todo es todo. Así que vamos a dar gracias a Dios para agradecer esta lección que nos ha presentado nuestro hermano. Y luego tendremos algún momento para algún comentario o alguna pregunta que quisieran los hermanos o las hermanas formular. Está mi hermano Mario, que por favor le pediría que nos guiara en una oración para agradecer este tiempo que hemos pasado juntos, por la palabra que hemos recibido y por todo aquello que Dios nos ha bendecido. Hermano Mario, que Dios le bendiga. Buenas noches, vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, nos dirigimos a ti, Señor, agradecidos por la enseñanza, por tu palabra, por el hermano Mark Vips, que nos ha traído este mensaje que nos ayuda a crecer, a edificarnos, a entender que es necesario adquirir el conocimiento, no solamente los mandamientos de Dios, sino también de conocer a nuestro Señor. Padre, te agradecemos por tu inmensa misericordia, por tu amor. Te pedimos que bendigas a cada uno de los que estamos en esta plataforma, como también los que se han conectado en Facebook, para que sigamos creciendo, Señor, y sigamos madurando espiritualmente. Te pedimos por todos los hermanos que están pasando dificultades, para que tengas misericordia de cada uno de ellos, los fortalezcas espiritualmente, y si es tu voluntad, Padre, pues les permita resolver los problemas que puedan tener. Agradecido, Señor, por tu inmensa bondad, por tu inmensa misericordia para con nosotros. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor, amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Nuevamente damos gracias a Dios que nos ha bendecido con esta plataforma en la cual día a día podemos tener una exposición de la palabra de Dios y eso nos ha ayudado a crecer enormemente. Quisiera dar la oportunidad que si algún hermano tuviera alguna palabra para alguna hermana, algo que quisiera consultar, agregar,
es el tiempo y el momento para hacerlo. Tenemos un poquito de tiempo todavía. ¿Algo que decir? Muchas gracias, dice la hermana Francisca por ahí, hermano Omar. Saludos a todos. Gracias, hermana Francisca, por acompañarnos a diario en la plataforma. ¿Algo más? Hermano Néstor Sánchez, ¿tienes algo que decirnos? Tu micrófono, hermano Néstor. Ahí sí. Sí, estuvimos varios visitantes allí. Flor López Monsalve, José Chávez, María Mojica Agüero, Eduardo Ticián, Elvira Oxa, Norma Mendoza, Marlene González, Isaías Valdera, Alicia Zamora, Leo Montoya. Manda muchos saludos, dice algunos hermanos, muy buen tema, excelente, correcto, dice, quieren conocer el nombre del predicador también, ahí se los mandé. Y así, saludos, bendiciones. Agradecemos a todas las personas que se conectan por Facebook cada día, porque nos anima mucho también saber que hay otros medios, otras plataformas por las cuales podemos llegar con el Evangelio. Hoy día fueron enviados 715 mensajes por Messenger con este video. Cada día se hace exactamente lo mismo. Y mucha gente se contesta agradeciendo. Muchos lo verán, otros tanto lo comparten, de manera que la plataforma cumple con el ministerio de predicar el Evangelio a todo aquel que lo quiera hoy. Hermano Sergio. Gracias, hermano Néstor. Gracias a todos aquellos que han estado de un modo u otro conectados para escuchar la lección del día de hoy. Recuerde que mañana tendremos también plataforma de 8 a 9 de la tarde. Estará como siempre, o el último día que el hermano Omar por este momento nos visitará acá en plataforma. Así que queremos invitarle cordialmente a cada uno de ustedes para que nos puedan acompañar mañana. ¿Algo que señalar, hermanos, antes de despedirnos? Hermano Pedro me hace una seña por ahí. Hermano Pedro Vera, te escucho. Agradecer al hermano Omar por su estudio muy bueno, muy profundo. Fortalece mi fe y también a todos los que están organizando esta plataforma para que estos estudios puedan llegar día a día a muchos hermanos. Gracias a todos. Amén, hermano Pedro. Dios te bendiga. Amén. Bueno. Estamos llegando al término. Gracias una vez más por acompañarnos. Ya he señalado que mañana estamos de vuelta. Nuestro hermano Omar será la última de esta sección que hemos gentilmente aprovechado este tiempo para poder compartir así con nosotros estos 3 días de lección. Que Dios les bendiga, hermanos. Les esperamos, si Dios quiere, en el día de mañana. Muchas gracias. Estamos despedidos. Sí. Buenas noches. Dios les bendiga. Dígale a la hermana Pedrita que le hice el encargo. Yo creo que para allá por el fin de semana probablemente esté. Muy bien, hermano. Te agradezco. Gracias, gracias. Ya. Gracias, hermanos. Muy bien. ¿Qué tal, hermanita? ¿Cómo te va? ¿Llegaron todo bien? Qué bueno. Bueno. Bien. Por ahí anda el Saludos jefe. a todos. Alberto, hermana María, Castaño, a Marvin Soto. Buenas tardes, ¿cómo andan? A Erika Mesa, a Josué Godínez allá en Guadalajara, Jalisco, en San Agustín, a todos. Y saludos para mí también. Punto. Nunca me Muy bien. Saludos a Néstor Sánchez. Una vez tengo que saludar. Saludos. Un abrazo. Está buena esa. Marvin, ¿cómo estás? Alberto. Muy bien, ¿y usted, mi hermano? Todo bien. Bien, todo bien. Bueno verlos. Que tú tienes que aprender a respetar tu panorama. Es lo que vamos a hacer yo mañana, no me siento bastante acá. Waldo. El sartén, va el sartén. Sí, le van a dar con el sartén. Pero lo dejo. En privado, mejor. Tuve que pagar el... Bueno, ¿qué va a hacer? No, pues no digas nada, porque después lo tengo que aguantar yo,
Se va a desquitar con Alberto. Claro, está cerquita y se va a desquitar. Por la misma razón que muchos predicadores no ponen a su señora al lado suyo. Pero no aprende, Waldo. Él le gusta. Le gusta y no apaga el micrófono y nada, se va así nomás y deja el micrófono prendido. Ningún predicador con su esposa al lado va a predicar con juicio ni nada de eso, ¿verdad? No. ¿Cómo estás, Mari? Gusto saludarte. Un abrazo. Bueno. Qué buena lección recibimos, ¿no? Hola, Mari. Los dejo, que la pasen lindo. Chao, igualmente, Alberto. Gracias, hermano. Gracias. Nos vemos hasta mañana. Abrazo. Chao, hermano. Chao, Néstor. Mañana Chao, nos Marvin. vemos, sí. Chao, Mari. Nos vemos mañana. ¿Cómo? No te entiendo. ¿Es que será ahora? Ah, Chao, ya. hermano María. Parece que están retando a otro por ahí. Ya, chao, Sergio. Cortando. Ya, vámonos mejor. Antes que nos toque a nosotros. Ya, chao, chao. Chao, hermanito María.